El amor engloba unitarios, federales, peronistas radicales, todo. ¿Por qué dije lo de peronistas? Es interesante arrancar por ahí, ¿no? ¿Por qué digo Rosas y dije peronistas? Sí, hay una gran distancia años temporal. Y años. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque en realidad Rosas es un personaje que en la historia argentina es amado o odiado. Bueno. No hay términos medios con respecto a Juan Manuel de Rosas. Como tantos otros. Sí. Porque en realidad el revisionismo histórico del peronismo, de la mano de Jaureche, Abelardo Ramos, ¿verdad? Esos revisionistas del peronismo de izquierda tomaron la figura de Rosas, la enaltecieron y la colocaron en un lugar de héroe. Mientras que los conservadores, los que históricamente gobernaron la Argentina, lo colocaban como un bárbaro, ¿no? Un montaraz, un caudillo típico de la barbarie. ¿tá? De hecho, cuando nosotros hablamos de la historia argentina, tenemos que hacer una división bien fuerte entre unitarios y federales. Y a partir de esa división podemos entender la historia argentina. Y también a través de esa división podemos entender la historia uruguaya. Y ahí está, vinculado entonces a la formación de los partidos aquí en Uruguay. Exactamente. Juan Manuel de Rosas era un caudillo nacido en la provincia de Buenos Aires en 1793. Es interesante decir estas cosas porque cuando hablamos de uruguayo o argentino, en realidad nos estamos refiriendo a personas que nacieron en Uruguay y Argentina. Pero cuando hablamos de personajes como Artigas, Rivera, Lavalleja o Rosas, son personajes que nacieron en el virreinato del Río de la Plata. Claro, exactamente. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando tenemos un personaje que nació cuando todavía no existían los partidos, estamos hablando de personajes que no tienen la idea de nación en su cabeza. ¿No? La nación como un conjunto de personas que comparten tradiciones, costumbres, historia común, a veces religión y a veces idioma, no existía. ¿tá? Por lo tanto, las estructuras mentales de aquellas personas no eran las nuestras, que se basan en, por ejemplo, para nosotros la célula mínima es el ciudadano. Sin ciudadano no hay nación. ¿tá? Por lo tanto, nosotros a partir de esa unidad mínima que es el ciudadano, unimos a todos los ciudadanos y formamos la voluntad general, que es la primacía de la mayoría. No quiero aburrir, pero en realidad es importante esto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Rosas, hablamos de un hombre para el que no existía la Argentina más que como el nombre de un lugar. O sea, Argentum, Tierra de Plata. No como nación, definitivamente. No como nación. Tenemos que hablar que Rosas, como hombre maduro, estuvo involucrado en el nacimiento de la nación argentina. ¿tá? Era algo nuevo, era algo diferente. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de personajes, tratemos de no decir uruguayo o argentino. ¿tá? Eran todos del virreinato del Río de la Plata y en el caso de Juan Manuel había nacido en la provincia de Buenos Aires. Pero cuesta, por ejemplo, en el caso de Artigas, anda a explicarle a un ciudadano medio, no ubicarlo como uruguayo. Claro, ¿por qué? Porque las naciones, al tener la necesidad de héroes, generan ese tipo de cosas. Hay una necesidad de héroes, ¿no? Todas las naciones, más allá de todo lo que dije anteriormente, tienen mucho de este tipo de hechos heroicos o de personajes heroicos, que son los que van formando la historia mítica. Entonces, por ejemplo, Artigas es uno de ellos. Claro. Es el papá del Uruguay, pero porque la historiografía lo dijo, no porque lo sea de hecho. Entonces, Juan Manuel es un personaje que nace en la provincia de Buenos Aires, es un personaje que es un terrateniente, es un hombre con muchísimo campo, ¿no? No hablamos de una persona pobre, vamos a decirlo directamente, ¿no? Un hombre con mucho campo, un hombre que era primo de los Sanchorena, sí, los Sanchorena, de los cuales llegaron a Uruguay y compraron tierras, y una de esas tierras es justamente la residencia presidencial, ¿verdad? De Anchorena. Bueno, los Anchorena eran las personas más ricas que había en Buenos Aires, en Argentina, en realidad, en aquel momento, ¿verdad? Entonces, Juan Manuel tenía muchísimo campo, era un caudillo, ¿no? Era un hombre que además estuvo vinculado en un primer momento con las invasiones inglesas, defendiendo a Buenos Aires, pero luego, cuando se dio la Revolución de Mayo, no se metió. Entonces ahí tenemos un personaje que no entra en lo que son las luchas por la independencia. No era solo terrateniente, era militar también. Era un militar, pero se hace militar con el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de sus campos, dejemos un poco la vida privada, dentro de sus campos él tenía un grupo de peones a los cuales él había preparado como un grupo de mercenarios, una especie de grupo de mercenarios. ¿Una pequeña milicia? Una milicia llamada... Un ejército privado. Los Colorados del Monte. Los Colorados del Monte. Y los Colorados del Monte son los que hacen que el nombre de Juan Manuel de Rosas aparezca en los primeros planos de la política argentina post-independencia. ¿Por qué? Porque la Argentina comienza a luchar, ¿verdad? Comienza a generar una lucha entre unitarios,
aquellas personas que querían que Buenos Aires gobernara todas las provincias unidas, incluida la banda oriental, ¿no? Con mano dura y cobrando todos los impuestos y con un gobierno nacional fuerte. Uruguay. Uruguay es unitario, ¿no? Mientras que por otro lado teníamos un montón de personas lideradas en aquel momento por Manuel Dorrego que eran federales. Obviamente, podrá preguntarse las personas en su casa, ¿y tiene algo que ver con Artigas? Sí. Sí, claro. O sea, el federalismo argentino es un federalismo que no podemos decir que es de autoría única de Artigas, pero en el pensamiento de Artigas hay un basamento muy fuerte para lo que fue el federalismo argentino, ¿no? Por lo tanto, Rosas se mete en esta lucha apoyando a los federales. Y sus colorados del monte, ¿no? Su patota, su milicia personal, salida de su campo, de sus peones, con los cuales él era muy duro, ¿no? Pero al mismo tiempo fue como el primer disciplinador, que eso después de la segunda mitad del siglo XIX es algo bueno, ¿no? Sí. Les cuento una historia. En un momento, Rosas comete un error en uno de sus campos y deja las porteras abiertas y se escapan los caballos. ¿Tá? Entonces, bueno, todo el mundo empieza a juntar los caballos, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, él había cometido un error gravísimo. Entonces, cuando llegó, cerraron la portera, agarró a sus peones, se sacó la camisa, le dio un látigo a uno y le dijo, bueno, pegame 50 latigazos. O sea, predicando con el ejemplo. Cometí un error. Siempre que yo cuento esta historia, tiene una doble interpretación. ¿Por qué? Porque vos decís, primero que nada, el latigazo, bueno, época bárbara, no vamos a discutir la forma. Pero después la otra es, ¿y si sos vos el que cometés el error? Si el patrón hace que vos le pegues, vos le estás dando, de alguna manera, piedra libre para decir, bueno... Igual te iba a pegar los latigazos. Seguramente. Claro, igual te los iba a pegar. No, o sea, lo que le estaba diciendo es, bueno, en caso de que la portera es un error, pasa eso. Abierta, te comí con los latigazos porque soy el patrón. ¿En qué evento fue que no se metió? En la Revolución de Independencia. ¿Y por qué? En realidad no lo sabemos por qué no se metió. Una de las grandes críticas de los unitarios que le pegaron sistemáticamente durante mucho tiempo fue que era cobarde. Ajá, eso te iba a decir, no se metió porque, o sea, vio como otros... Por otro lado te podría decir, primaron los negocios. Ajá. O sea, tenía intereses. Era un hombre que era un gran terrateniente. Igualmente, por ejemplo, volviendo a la vida privada, que sí que a la gente le gusta lo de la vida privada, Rosas cuando era muy joven se enamora profundamente de una mujer que era Encarnación Escurra y Arguibel. Y la madre de Rosas no quería que se casara, ¿no? Es toda una historia de amor. Entonces agarró el látigo, se lo dio a la madre, tomá, pégame 50 látigos. No, peor. ¿Cómo peor? Peor para la época. A ver. Hizo creer a la madre que Encarnación estaba embarazada. Y ahí se casaron automáticamente, claro, obviamente. Lógico, qué deshonra. Pero no estaba embarazada. ¿Y cómo hicieron ¿Qué le costaba embarazarla, no? Pero más allá de eso no estaba embarazada. Y se casan. Y bueno, luego que se casan, bueno, se arma todo el lío y finalmente Rosa se pelea tanto con su madre que le devuelve todos los campos. Y empieza de cero. Metete los campos ahí y a mí el amor es más importante. Yo me voy con Encarnación. No podríamos decir de 0, 0, 0, 0, no. Ahí no se quedó. Ahí, algún fondito se quedó. Obviamente. Pero bueno, le entrega los campos, ¿no? Bueno, con su esposa él tiene tres hijos, que una de ellas muere al mes de haber nacido, una cosa muy normal en la época. Pero su tercera hija, Manuelita, la famosa Manuela, es su gran compañera durante toda la vida y su relación con Manuelita fue, por un lado, ponderada por los historiadores revisionistas y peronistas, pero por otro lado, su relación con Manuelita fue criticada y discutida, inclusive en la época, por los unitarios. ¿Para qué tipo de relación era? Porque hablaban de incesto. Incesto con la hija. Exactamente, porque ¿qué pasa? En 1838... antes del inicio de la Guerra Grande, Encarnación Escurra enferma gravemente y muere. La esposa. La esposa. Sí. Estamos hablando como de joven, relativamente joven. Claro, exactamente. Porque Rosa muere de 83 años. Y en 1877. En 77 y de 83 años. Exacto. Entonces, muy joven se muere, ¿verdad? Y él queda solo casi para toda la vida. Obviamente no queda solo, es un caudillo, ¿no? Le llueven las propuestas. Pero más allá de eso, su relación fue discutida durante mucho tiempo por los unitarios, porque recordemos que en esta lucha, unitarios federales, es una lucha no simplemente intelectual y retórica, es una lucha con armas, ¿verdad? Unitarios y federales lucharon. ¿Nunca nadie lo quiso matar? Muchas veces. ¿Y qué pasaba ahí? Muchas veces. Lo que pasa es que... Se tira los colorados del monte. Bueno, nunca lo defendían antes. ¿Sabes que suena en orquesta, no? Es tremendo. ¿Quiénes tocan hoy? Los Colorados del Monte. Suena. No, nunca lo pudieron matar.
Pero bueno, recordemos que, por ejemplo, a Fidel Castro es el tipo que más veces intentaron matarlo, inclusive nosotros el viernes pasado, y no se logró. Bueno, fue los cubanos igual. Sí, fue de todas maneras. No lo intentamos, abrimos el paraguas nomás. Bueno, entonces Rosas, Juan Manuel de Rosas, se convierte en un líder dentro de los unitarios por dos cosas. Uno, los Colorados del Monte. O sea, cada vez que había un lío con los unitarios, iban a buscar a Rosas, le decían, trae tus Colorados del Monte. Y iban, daban palizas y se terminó el problema. O sea, líder a prepo, líder a la fuerza por el poder que tenía. Poder militar. La lucha, claro. Exactamente, como cualquier caudillo. Sí. ¿No? Como la Valleja, Rivera, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? El otro hecho que lo hace, digamos, llegar a la cúspide es el fusilamiento de Manuel Dorrego, líder natural de los federales, por parte de Juan Galo de Lavalle. Juan Galo de Lavalle vendría a ser la némesis de Rosas, el gran enemigo, el unitario, el doctor refinado, además de militar. El Luthor de Superman. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los unitarios llegan al poder, Juan Galo de Lavalle llega al poder, lo primero que hace es, toma una decisión tremenda y es mandar fusilar a Manuel Dorrego, que era el federal. Claro. Movida. Obviamente que eso puede ser muy bueno, por un lado, pero obviamente por otro lado generas un mártir y generas un odio muy grande por parte de los federales, ¿verdad? Por lo tanto, inmediatamente se dio una revuelta y los federales toman el poder. Ahí es donde llega Rosas. Igual hay varios momentos. Rosas logra llegar al poder por un plebiscito. O sea, llega al poder, hace un plebiscito para a ver si le dan la suma del poder y gana, ¿verdad? Gana con 9.500 votos y 2 en contra. 9.500 votos, obviamente votaron solamente los vecinos de Buenos Aires. Sí, claro. 4 manzanas a la redonda. Pero Domingo Faustino Sarmiento, que es el otro gran enemigo intelectual de Rosas, dice que fue absolutamente cristalina la elección. Lícito. Lícito, ¿verdad? Entonces, al llegar al poder Rosas, se convierte en uno de los hombres más poderosos de Sudamérica, ¿tá? Pero al mismo tiempo trata de llevar adelante una serie de ideas, ¿tá? Que son las que generan, digamos, su caída. ¿Por qué? Porque dentro de las ideas de Rosas estaba lo que se llama, o que se llamó posteriormente, anti-imperialismo. En aquel momento no se llamaba de esa manera, estamos siendo anacrónicos para que se entienda. ¿Qué sería el antiimperialismo? Bueno, Rosas creía que la Confederación Argentina, que era el nombre que tenía Argentina en aquel momento, debía autoabastecerse como una especie de autarquía y no depender de las potencias extranjeras, particularmente Inglaterra, pero también Francia. Por lo tanto, Rosas se hace un enemigo de peso, 2 enemigos de peso, que son Inglaterra y Francia, ¿verdad? Y esos 2 enemigos van a hacer todo lo posible para que Rosas caiga. Durante estamos hablando de 1835 a 1852, que se llama la época de Rosas, lleva su nombre en la historia argentina. ¿Tá? Entonces, es interesante porque en medio de ese gran enfrentamiento entre las potencias y Rosas, el Uruguay está en el medio. El Uruguay está en el medio de tal manera, tan profundamente se encuentra en el medio, que los partidos políticos uruguayos nacen en consonancia con federales y unitarios. Como que para el otro, para el otro. El Uruguay como que se divide en 2 grandes bandos. Los que siguen a Rosas, que son las personas de Oribe, del presidente Oribe, ¿tá? Los blancos, los futuros que blancos. luego van a convertirse en blancos, y los que siguen a los unitarios, por contraposición a los federales, que se van a llamar posteriormente colorados. Y después del fusilamiento de Dorrego, ¿quién queda al mando de los federales? Después del fusilamiento de Dorrego queda directamente Rosas. Rosas se convierte, de alguna manera, en el líder. Más allá de que, obviamente, hay un montón de líderes, pero son títeres. Viamonte, Massa, hay un montón que son títeres. ¿Tá? Manejados por De Rosa todos. No sé si manejados por Rosas, sino que son personas que no tienen el poder militar que tiene Rosas. Porque en realidad tanto Argentina como Uruguay sufren durante todo el siglo XIX la lucha entre doctores y caudillos, que es una lucha suprapartidaria. Entonces, esa lucha hace de que yo soy un doctor, por eso soy abogado, periodista, refinado, viajé por Inglaterra, soy un crack. Pero ¿qué pasa? Yo quiero gobernar y no puedo, porque no tengo ejército. Tengo que tender la mano al caudillo más próximo. Solo con las ideas no vas a nada. Exacto, por lo tanto vos tenés un montón de intelectuales refinados que no pueden gobernar. Y el caudillo solo sí podía. Y el caudillo solo sí. Sin tener la capacidad intelectual, tal vez. No sé si no la tenía. No, la capacidad no, los conocimientos adquiridos, el estudio. Claro, pero, a ver, Rosas gobernó y gobernó muy bien. O sea, durante la época de Rosas,
Debe estar llegando la llamada que me están matando, ¿no? Cuando dije gobernó muy bien. Porque justamente acá salta la lucha Rosas antes. Pero había gente ahí que sobrevivió, gente que está llamando. Y capaz que sí, capaz que sí. Ya que a mí me subieron los impuestos en la época de Rosas. Claro. Pero fue una época color de rosa. No, pero ¿qué pasa? Muy bueno. Muy buena, sí. ¿Qué pasa? Durante la época de Rosas, por ejemplo, Argentina fue la primera vez que tuvo una balanza comercial favorable, que no dependió de las potencias, que pudo, mal o bien, pararse firmemente ante Inglaterra y ante Francia y hasta cerrarle el puerto con cadenas para que no entraran los buques, ingleses ni franceses. ¿Verdad? Si usted me dice, bueno, pero fue una época de terror, sí. La época rosista es una época de terror que hace recordar a la peor época de la Revolución Francesa de Robespierre. Por ejemplo, cuando se levantaban en la mañana los argentinos, los bonaerenses, se levantaban cuando pasaba la persona que daba la hora y gritaba: ¡viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios! Esa era de alguna manera la tónica. La línea, claro. ¿No? La línea era, la mayoría de todos los unitarios intelectuales que había en Buenos Aires viajaron a Montevideo. Claro. Se asilaron en Montevideo porque tenían miedo. Uno de ellos era Jacobo Varela, el futuro papá de José Pedro Varela, de nuestro reformador, por ejemplo. Lavalle también escapa y se mete en Montevideo. Muy bien. Esa era un poco la tónica. Bueno, esto, a ver, Leo, ¿sería como una primera entrega? ¿Tenemos más de Rosas? Esto es una introducción. Una introducción. Sí. Total, Además qué personaje fascinante, ¿eh? Ya dejó picando que tiene mucho que ver con la formación de los partidos políticos. Bueno, ¿no? a eso Entonces, queremos ir me también. parece que después, en el próximo viernes, nos podemos meter de lleno en la influencia en esto. Absolutamente. Y también, bueno, al compartir, ser contemporáneo de Artigas, también hincarle un poquito más el diente a ver cómo eran las líneas de cada uno por aquel vínculo, entonces. ¿no? Sí, o Claro. una cortita, cuando La Valleja estaba juntando dinero para la Cruzada Libertadora, 1825. Vendía rifa. Rosa fue uno de los que sí, no vendió rifas, pero viajó a la banda oriental a juntar dinero. Mirá. Porque ni La Valleja ni ninguno podía entrar Claro, a la banda oriental. Y él entró a recaudar dinero entre los patriotas, Rosas. por mirá que- ejemplo. Muy bien, vamos a hablar un poco de Juan Manuel de Rosas y vamos a contextualizarlo en la Guerra Grande y cómo esa Guerra Grande genera el nacimiento de las divisas que dan lugar a los bandos y que luego, por un proceso natural, se convierten en partidos políticos. Primero que nada hay que tener bien claro que cuando hablamos de la Guerra Grande no hablamos de partidos políticos todavía, ¿verdad? Debemos definir un partido político no solo como un conjunto de personas que piensan lo mismo, sino que de alguna manera tienen una ideología en común, que no es lo mismo. No es que tengan opiniones iguales, sino que hay documentos, hay una plataforma, ¿no? Entonces hay intereses. Por lo tanto, cuando hablamos de la Guerra Grande hablamos primero de divisas. Un color que divide a las personas, unos son rojos y otros son blancos. En el caso del Partido Colorado inicialmente fue celeste, ¿verdad? Que era el color del Partido Unitario argentino, porque estaban en alianza. Aunque Andrés Lamas, un contemporáneo, ¿no? Uno de los políticos más importantes de principios del siglo XIX, decía que era por el color de la escarapela. Igualmente no se sabe, pero yo creo que era por el color de los unitarios el celeste, pero esa divisa celeste que se ponían cuando iban a guerrear, con el sol y la lluvia se desteñía y quedaba blanca. Por lo tanto se confundía con lo de los enemigos. Por lo tanto, fue Fructuoso Rivera, según las crónicas de Lepro, de un historiador del Partido Colorado, que en el medio de la batalla de Carpintería, él pidió que se sacaran el poncho y lo dieran vuelta, porque el forro del poncho era colorado, ¿no? Entonces, en el medio de la batalla, el grito de desenvuelta los ponchos, así fue como nació de alguna manera el color colorado o rojo para el Partido Colorado. Pero Muy interesante, ¿eh? ¿Cómo entra Juan Manuel de Rosas en todo esto? Cuando nosotros hablamos de ese proceso de divisa a bando que es un conjunto de personas que más o menos piensan lo mismo y que siguen a un caudillo, hasta llegar a un partido político, ¿verdad?, con una plataforma, Juan Manuel de Rosas fue un protagonista de lujo, ¿verdad? Fue uno de los que delineó el pensamiento tanto del Partido Blanco como del Partido Colorado en justa contraposición. O sea, como los blancos toman y se aferran a parte del pensamiento federal, los colorados hacen lo propio con los unitarios. Y así es como se van generando una cierta partidización que en Argentina ya no existe. En Argentina ya no hay federales ni unitarios, ¿verdad? Los partidos han mutado. Y en Uruguay sí, siguen existiendo esos dos partidos. Se ha sumado un tercer partido tradicional, que es el Frente Amplio, y otros partidos menores. Pero Argentina... Pero vos siempre decís que Uruguay es el país, o uno de los únicos casos en el mundo con partidos tan longevos. Absolutamente, absolutamente. Y eso tiene que ver, adelantándonos un poco, con el sentimiento colocado en la divisa y colocado justamente en el partido político, ¿no? El sentimiento. Porque, ¿qué pasa?
el Partido Blanco y el Partido Colorado vivieron durante todo el siglo XIX guerras constantes, asesinatos, matanzas, venganzas. Por lo tanto, eso fue generando, y lo dice por ahí Vivian Trías en uno de sus libros sobre Juan Manuel de Rosas, que los partidos políticos como que se tensaron al son de la sangre, al son de las historias, de lo heroico, ¿no? Y también de las malas, ¿no? Que siendo uruguayos, las malas son las que más nos interpelan. Cuando nos va mal, los uruguayos solemos unirnos, es una cosa interesante que tenemos. Bueno, hoy hablábamos con Esmores del tema del sufrimiento y Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ese sentimiento especialmente patriótico. Exacto, ¿no? Uruguay es impresionante, ¿no? Ganar 6-1 no le gusta tanto como ganar 1-0 en la hora con un gol de penal. Exacto, tal ¿No? cual. Lo acabas de decir en sus justas palabras. Porque tiene que ver un poco con lo pequeño, no, porque no somos un país pequeño desde el punto de vista geográfico, sino por los pocos que somos muy pocos para el contexto latinoamericano. Pero volviendo a Rosas entonces, cuando hablamos del Partido Blanco, que es el primer partido que utiliza divisas, ¿verdad? El 10 de agosto de 1836 sale un decreto del gobierno de Oribe, Oribe era el presidente del Uruguay, que decía que todos aquellos que lo apoyaban debían usar una divisa blanca con una inscripción que dijera defensor de las leyes y el orden. Por justa contraposición, los riveristas, que eran los que seguían a Rivera, que estaban en contra del gobierno de Oribe y que se levantaban en armas contra el gobierno de Oribe, comenzaron a utilizar la celeste, que luego mutó en roja, y ahí es donde nacen las divisas. ¿Por qué se levanta Rivera en contra de Oribe? Y eso de alguna manera genera un mecanismo que termina con los partidos políticos. Porque en realidad Oribe, ¿verdad?, cuando ingresa a la presidencia, es la segunda presidencia del Uruguay, comienza a interpelar, ¿verdad?, a todo el gobierno de Rivera, que fue verdaderamente, y acá no hay divisas políticas, un muy mal gobierno. Rivera gobernó el Uruguay como un caudillo, y Uruguay era un país que necesitaba desesperadamente un presidente. Los uruguayos, los ciudadanos, no eran ciudadanos. ¿Por qué? Y porque no conocían sus derechos, ni tampoco sus obligaciones. Por lo tanto, seguían a un caudillo. Y el caudillismo está divorciado totalmente con la democracia y con la idea de ciudadanía y voluntad general. ¿Por qué? Porque si el caudillo te dice, vamos para la derecha, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, vamos para la izquierda, y no hay una interpelación al caudillo. Por eso el caudillismo en realidad está divorciado con lo que es la democracia. Por lo tanto, Oribe comienza de alguna manera a discutir ese gobierno de Rivera, y al mismo tiempo, para discutir ese gobierno de Rivera, se apoya en los enemigos de Rivera, que se da la casualidad que eran amigos de los federales argentinos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El Partido Colorado, o por lo menos los que al principio seguían a Rivera, tenían una ideología particularmente librecambista, de apertura, de ver con buenos ojos las intervenciones extranjeras, y ese grupo eran amigos de los unitarios, porque los unitarios tenían un pensamiento análogo en Argentina, ¿no? La idea del librecambio, del liberalismo, la idea de ver en Europa el avance, la civilización, el modelo. Mientras que había otro grupete que eran más colonialistas no, la palabra sería americanistas, digamos, más que miraban hacia la época colonial con buenos ojos, hacia lo que habían sido las luchas por la independencia y la búsqueda no de la atomización en países, sino de la unión, ¿no? La idea de cerrarse a esas intervenciones extranjeras pensando de que se podía generar una autarquía en América Latina, o por lo menos en algunas partes de América Latina. Y entonces ahí aparece Rosas como el interlocutor válido del federalismo, y Oribe como un aliado de Rosas. Y ahí se empiezan como a armar los mapas, ¿no? Es decir, bueno, por un lado tenemos a Rosas, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y por ende de todas las provincias unidas o la Confederación Argentina, y Oribe, ¿no? Oribe, que si bien al principio era muy amigo de Rivera, se va de alguna manera separando. Poco a poco se va separando. Marta Canessa de Sanguinetti, que es una historiadora que ha estudiado bastante a Rivera, obviamente por su condición de colorada, cuando tiene que titular la elección de Oribe en su libro sobre Rivera, titula Nuestro Oribe. Porque los colorados siempre dicen que Oribe fue elegido gracias a Rivera. Como que Rivera le dejó el camino allanado. ¿Lo sintieron como una traición? Podría decirse que fue como una traición. Igualmente, en la lógica de los partidos políticos, yo creo que no existen ese tipo de traiciones, en la lógica de la política, ¿no? Tal vez la traición exista en el amor, en la amistad, pero la política es bastante puerca por naturaleza, ¿no? Y por otra parte también, la política, digo, si una persona cambia de partido político no es una mala persona, es una persona que piensa diferente. Entonces, en este caso Oribe, bueno, pensó diferente, tomó otro camino, se alejó de Rivera, porque además Rivera estaba reunido con una patota de amigos bastante particular que se autodenominaban los 5 hermanos o el clan Oves.
Esta patota era Lucas Soves, gran patricio de aquella época, hombre de mucho dinero, de muchos contactos con Brasil, y, digamos, 4 amigos de él que los había casado con 4 de sus hermanas, ¿no? Que yo digo en uno de mis libros, ¿no? O eran muy bonitas, o Lucas Soves tenía un gran poder de convencimiento, ¿no? Porque las colocó con sus amigos, y además de alguna manera hay otros personajes como Santiago Vázquez, ¿no? En este grupo está Nicolás Herrera, Juan Alberto Geli, Julián Álvarez, José Yauri, ¿no? Y de ahí viene toda la prole, digamos, Manuel Herrera y Oves, todo lo que son Oves, Claro. vienen todos de ahí, ¿no? Manuel Mirá. Herrera y Oves, Melchor Pacheco y Oves. Bien, esa es la crema innata de la política uruguaya en aquella época, ¿no? Entonces, ese grupete era un grupete que había estado aliado con los portugueses cuando habían estado acá. Eran antiartiguistas y eran librecambistas. Por lo tanto, la gente de Oribe se separa, ¿no?, de ese grupo, y ahí es donde se forman estos dos bandos que luego entran en colisión directa cuando Oribe, por ejemplo, cierra un diario unitario, acá en Montevideo, que se llama El Moderador, y eso es tomado por los unitarios como una ofensa, ¿verdad? Claro. Recordemos igual que la mayoría de los unitarios, cuando Rosas gana, se vienen a Montevideo porque tienen miedo de cierta cuota de terror que sembraba Rosas, y era cierto, sembraba el terror con aquello de viva la Santa Federación, mueran los malditos unitarios, ¿no? O sea, esa idea de o estás conmigo o sos mi enemigo. Por lo tanto, ahí es donde surge la Guerra Grande. Estamos contando a grandes rasgos, luego llegaremos en algún momento cuando toquemos un personaje de la Guerra Grande. Y ahí es donde se da, de alguna manera, se dan las divisiones que van generando los partidos ideológicamente. La Guerra Grande, en 1843, dividió a Uruguay en dos. Por un lado, la defensa de Montevideo, que era la ciudad vieja, donde compartían unitarios, colorados, ingleses, franceses e italianos. Eran unas 20.000 personas desde la puerta de la Ciudadela a lo que es la península. Imagínense lo que era eso. ¿Ah? Habían 2 hoteles, y era impresionante, verdaderamente era como súper cosmopolita. Y por otro lado el Cerrito, que era todo el Uruguay con la central o el cuartel general en el Cerrito de la Victoria. Y ahí es donde se van generando los partidos en consonancia con sus hermanos argentinos. Bien, y ahí te voy a poner unos puntos suspensivos, Leo. Ya entendimos cómo eran los bandos, así que con esa base arrancamos con lo que sucede después. Perfecto. Te agradezco, Leo.